Mi mamá le contó a la familia que un hijo nos hace sentir orgullosos, el otro juega con los libros como un niño. Lo que no sabía es que el llamado niño había construido una carrera más grande que su orgullo, hasta que la prometida de mi hermano buscó mi nombre en Google y la verdad salió a la luz. Hola, Reddit. Nunca pensé que sería el tipo de persona que publicaría aquí, pero después de los últimos meses con mi familia, siento que necesito sacármelo del pecho. Digamos que ser el otro niño en una casa donde tu hermano es el niño dorado hace cosas que yo siempre guardé en silencio, lo manejé con calma, pensé que la paciencia algún día daría frutos, y, oh hombre, finalmente lo hizo, pero no de la manera en que nadie esperaba. Soy Isen, 32 años, hombre, y si le preguntas a mi familia qué hago para ganarme la vida, probablemente recibirías algo vago como, oh, trabaja con libros o computadoras o algo así. Básicamente, la narrativa familiar es que soy el hijo nadie, el hijo de relleno, mi hermano Daniel es la estrella y mi mamá Maggie es su animadora personal. Mi papá Richard, bueno, simplemente se sienta en la esquina, pretendiendo que la casa está en paz mientras Roma arde. Aprendí bastante temprano que en mi familia hay un claro esquema de posiciones en la vida. Daniel está en el centro, bajo un reflector, mamá aplaude, papá asiente y yo estoy al final de la mesa, tanto literal como metafóricamente. Ni siquiera exagero, incluso en las cenas familiares, mi silla siempre estaba en el borde más alejado, en la silla de estás aquí, pero no lo hagamos tan obvio. Uno de mis primeros recuerdos de darme cuenta de cómo funcionaba el orden de importancia fue cuando tenía alrededor de 8 años. Acababa de escribir una historia corta sobre un niño que podía hablar con los animales. Mi maestro me dio una AE y escribió extraordinaria imaginación en letras rojas. Estaba emocionado, llegué a casa agitando el trabajo como si fuera un billete dorado. Mamá apenas le echó un vistazo, literalmente dijo, eso está bien, Isen, pero Daniel tiene su feria de ciencias esta noche, no nos distraigas. El papel terminó empujado en la encimera de la cocina con una mancha de café en la parte superior para cuando lo vi de nuevo. Mientras tanto, el medio proyecto de volcán de Daniel obtuvo su propia foto enmarcada en la pared. Recuerdo una vez en una parrillada familiar, algún pariente distante me preguntó en qué estaba interesado, ya sabes, solo para hacer conversación, y antes de que pudiera siquiera responder, mamá intervino con, oh, Isen solo lee todo el día, no hace deportes como Danny, nunca fue el atlético. Luego rió como si fuera un defecto adorable mío. Todos los demás rieron también y yo solo me quedé allí, sosteniendo un plato de papel con salchichas como, genial, me alegra hacer la broma una vez más. La gente siempre pregunta por qué no luché más por atención. La verdad es que aprendes patrones cuando te rechazan tantas veces, dejas de ofrecerles munición. Para cuando era un adolescente, me había entrenado para mantenerme callado en la mesa, aprendí a dar respuestas cortas y sarcásticas porque si intentaba ser genuino, simplemente te aplastaban con, adivina qué hizo Daniel. Y mira, no quiero pintarme como el niño de la historia triste que se oculta en las sombras, no era patético, era observador, lo suficientemente inteligente como para darme cuenta de que la energía gastada suplicando por validación de personas que se negaban a dártela, era energía desperdiciada. Así que sí, desarrollé un toque sarcástico temprano, si me iban a tratar como ruido de fondo, bien, al menos sería el ruido de fondo con las mejores réplicas. Básicamente, así sobreviví creciendo en esa casa, comentarios rápidos, piel gruesa y expectativas bajas. Pensarías que, para cuando llegara a la adultez, ya estaría acostumbrado, pero lo que pasa con la familia es que no te dejan salir del papel en el que te asignaron. Puedes mudarte al otro lado del país, construir tu propia vida y para ellos, sigues siendo el niño con la nariz en un libro. Así que cuando Daniel se comprometió e invitó a toda la familia a Ohio para la gran cena familiar, ya sabía cómo iba a ser. Mamá exhibiría a Daniel y su prometida como reyes, papá asentiría educadamente y yo, estaría sentado en el borde de la mesa como siempre, probablemente, preguntándome qué trabajo de oficina estaba haciendo últimamente. Y sabes qué, no me importaba, porque sabía algo que ellos no sabían. Digamos que lo que no sabían de mí era enorme, y no iba a decírselo tampoco. Déjenlos creer que era el hijo nadie, estaba bien dejándolos subestimarme. A veces, la mejor venganza es la paciencia y la paciencia iba a dar frutos. Porque el día que me fui de Ohio a Nueva York, básicamente cerré la puerta a ser el hijo de nadie. No tenía mucho, 2 maletas, una laptop destrozada y un cheque de beca que apenas cubría la matrícula, pero tenía algo que mi familia nunca me dio, la creencia de que podía hacer algo de mí mismo sin necesitar su aprobación. Nueva York me dio un golpe en la cara la primera semana, el alquiler era brutal,
Mi departamento en Brooklyn era básicamente una caja de zapatos con 3 compañeros de cuarto y el tipo de la unidad de al lado tocaba la batería a las 2 de la mañana, como si estuviera haciendo una audición para Metallica. Estaba tan quebrado que solía saltarme el metro solo para ahorrar algo de dinero y caminar 40 minutos hasta la clase. Aún así, no me quejaba, lo veía como un campo de entrenamiento, no puedes escribir sobre la lucha si nunca has luchado. Y créeme, estaba luchando. 8 meses después, algo finalmente se abrió. Una pequeña revista literaria me ofreció un trabajo de asistente, el salario era una miseria, pero no era café. Acepté de inmediato. Fue allí donde conocí a Eleanor Montgomery, la editora, que era legendaria en el mundo editorial. El tipo de mujer cuya carta de rechazo con una sola frase podría arruinarte la semana, todos la temían. Yo no, sin embargo, tal vez porque ya había crecido con alguien como ella, Maggie, mi mamá. Después de ella, Eleanor me pareció una brisa. Un día, durante el almuerzo, estaba garabateando una historia cuando Eleanor pasó, la levantó sin preguntar y la leyó. Me miró fijamente, como si estuviera decidiendo si valía la pena su tiempo, luego dijo, tienes una voz áspera, pero está ahí, sigue escribiendo y simplemente se alejó. Proveniendo de ella, eso fue como Zeus entregándote un rayo. No era amable, no me mimaba. Si decía que tenía algo, yo lo creía, así que escribí todas las noches, incluso cuando no tenía ideas, incluso cuando me sentía como un fraude. Algunas noches me quedaba dormido en el escritorio, me despertaba con marcas del teclado en la cara y volvía a trabajar. Eleanor destruía mis borradores con su pluma roja y yo los corregía. Aprendí disciplina, no inspiración. La inspiración era para los niños, la disciplina era para los que realmente querían lograr algo. El primer sí real llegó 2 años después. Una historia corta que escribí se publicó en una revista respetada. Cuando vi mi nombre impreso, compré 5 copias, incluso envié una a Ohio, pensando que tal vez esta vez les importaría. Debería haberlo sabido mejor. No recibí ni una palabra. En la próxima visita de vacaciones, pregunté casualmente si lo habían recibido. Mamá dijo, oh, sí, llegó un paquete, creo que está en el cuarto de huéspedes. No lo miró realmente. Efectivamente, allí estaba, aún sellado. Fue entonces cuando entendí el mensaje. Lo intenté una vez más cuando salió mi debut. Envié una caja con 3 copias firmadas y después de eso dejé de perseguirlos. Si no podían molestarse en abrir un paquete con mi nombre, entonces bien, construiría toda una carrera sin que siquiera lo notaran. Y lo hice, lentamente, dolorosamente, pero de manera constante. Mantuve la cabeza abajo, trabajando. Mi escritura se volvió más aguda, comencé a publicar más, los editores empezaron a reconocer mi nombre. Un agente literario incluso se puso en contacto, preguntando si estaba trabajando en un libro. Lo manejé con calma, dije que lo estaba pensando. La verdad era que ya había estado escribiendo una colección de relatos cortos. Me tomó 3 años terminarla, equilibrando el trabajo, el alquiler, el ruido de la ciudad y mis propias dudas. No le conté nada a mi familia. Para ellos, seguía siendo el hijo en Nueva York con algún trabajo en la industria editorial y dejé que lo pensaran. ¿Para qué corregirlos? De todos modos, no estaban escuchando. Para cuando finalmente conseguí un trato con un editor independiente, tenía 27 años. The New Yorker me puso en su lista de escritores a seguir. Estaba en la cima del mundo, pero cuando llegaron las vacaciones y llamé a casa, mamá aún preguntó lo mismo, ¿sigues en esa pequeña revista? Dije algo como algo así y cambié de tema. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Rogarles que les importara? No, gracias. Para ese momento ya había construido 2 versiones de mí mismo, Eisen en Nueva York, escritor respetado construyendo algo real, y Eisen en Ohio, el hijo de fondo, invisible en las cenas familiares. Era frustrante, claro, pero no lo odiaba. Si acaso, se convirtió en una arma. Cuanto más me subestimaban, más fácil era hacer lo mío. No estaba agobiado por sus expectativas, nadie me estaba vigilando, monitoreando cada paso, a diferencia de Daniel, que tenía a mamá animando desde las gradas en cada reunión y partido de golf. Yo tenía libertad y la usé. No lo sabía entonces, pero todos esos años de silencio, todos esos paquetes no abiertos y llamadas ignoradas, conducían hacia algo, una colisión. Mi éxito silencioso en Nueva York eventualmente se estrellaría de lleno con la burbuja familiar Cole en Ohio, y esa colisión llegaría más pronto de lo que pensaba. Mi primer libro había estado en el mercado solo un par de meses cuando me pusieron en una pequeña gira de libros. Nada glamoroso,
principalmente en librerías pequeñas y auditorios universitarios que olían a alfombra vieja, pero para mí, sentía que finalmente había abierto una puerta que todos decían que permanecería cerrada. La división entre mi vida en Nueva York y mi vida en Ohio era increíble. Una semana estaba hablando en un panel en una universidad y la siguiente, volvía a Ohio, apretujado al final de la mesa, básicamente en el lugar de desbordamiento con los primos más pequeños, mientras que Daniel se sentaba en el mejor lugar con los adultos de verdad. Mi plato tenía el mismo pavor recalentado y relleno de caja que todos los demás, pero el mensaje era claro, seguía haciendo ruido de fondo. Hice una broma sobre mi ascenso en la posición, pero, por supuesto, nadie me escuchó. Honestamente, estar con los primos no era tan malo, al menos no estaban hablando todo el tiempo sobre tasas hipotecarias. La Navidad no fue muy diferente. Uno de mis tíos me preguntó qué estaba haciendo en Nueva York y, antes de que pudiera abrir la boca, mamá intervino, él no es nadie que valga la pena mencionar. Honestamente, si no fuera mi hijo, olvidaría que incluso existe. Daniel es el que lleva el nombre de esta familia. La mesa estalló en aplausos, como si acabara de dar un discurso de campaña. Me recosté en mi silla y dije, sí, nadie, solo un fantasma pagando el alquiler de Nueva York y de alguna manera publicando libros. Vida peligrosa, nunca se sabe cuándo un libro de bolsillo podría atacar. Mi tío se rió bajo, pero mamá me lanzó la clásica mirada de deja de hacernos pasar vergüenza, como si no me acabaran de degradar públicamente a invisible. A Daniel le encantó, siempre tenía algo nuevo de que presumir, coche, gimnasio, conferencia de trabajo. Una vez habló durante 20 minutos seguidos sobre un viaje de negocios a Miami. Le dije, cuidado, Dan, no dejes que el sol derrita tu PowerPoint. Me dio su risa falsa y siguió hablando. Para ese momento, mi segundo libro ya estaba en marcha y mi calendario estaba lleno. Y Nueva York realmente se sentía como hogar. Ya estaba profundamente inmerso en el borrador de un tercer libro, lento pero constante. No hablaba de ello con nadie en casa, por supuesto, pero cuando regresé por el cumpleaños de mamá, adivinen qué me preguntó, ¿has pensado en enseñar en la universidad comunitaria? Eso sería estable. Casi escupo el pastel. Sí, mamá, esperando que me ofrezcan una plaza fija en Introducción a Crayola 1 a 1. Ella solo asintió, seria. Luego vino la gran llamada de Daniel. Me comprometí con Sofía, dijo, como si hubiera inventado el matrimonio. Le dije, felicidades, hombre. ¿Ella sabe que firmó para clases nocturnas de leyes fiscales? Él gruñó, pero sonreía por teléfono. La familia organizó una cena casual para celebrar, lo que significaba sillas alquiladas, un catering y mamá actuando como si Sofía fuera de la realeza. Su familia es de Shaker Heights, educados, refinados, su padre está en medicina, dijo, como si el tipo hubiera inventado la columna vertebral humana. Le pregunté qué hacía realmente Sofía, y mamá lo desvió, eventos, pero su familia es importante. Traducción, dinero. Estuve 3 horas escuchando a Daniel contar su propuesta como si fuera un espectáculo de Broadway. Mamá absorbía cada palabra, papá asentía como música de fondo. Conté cuántas veces Daniel dijo pareja, 12 veces al final. Mamá anunció el compromiso oficial, cena con la familia de Sofía. Será algo adecuado, las familias importantes deben conocerse adecuadamente. Familias importantes. Ni siquiera me molesté en preguntar qué mesa me tocaría esta vez. Mi apuesta era la que estaba al lado de la puerta de la cocina. Al regresar a mi hotel, me reí para mis adentros. Aún pensaban que era el tipo que apenas llegaba a fin de mes con el trabajo de libros. Y los dejé pensar eso. Subestimarme era básicamente mi superpoder. Pero ese poder estaba a punto de agotarse. Ese momento estaba más cerca de lo que pensaban. Mamá convirtió nuestra casa en una sala de exposición, hortensias frescas junto a la puerta, sillas alquiladas, plata pulida que solo ve luz del día cuando visita una familia adecuada. Incluso cambió las fotos del pasillo para que la cara de Daniel te diera la bienvenida desde todos los ángulos, foto universitaria, trofeo de golf, la de él sosteniendo un certificado como si fuera un recién nacido. El comedor parecía caro e incómodo, mesa larga, mantel blanco, demasiados tenedores, tarjetas de lugar, por supuesto. Daniel y Sofía en el centro, bajo la lámpara de araña. Mamá a la derecha de Daniel, papá a la izquierda de Sofía. Mi tarjeta estaba al final, cerca de la puerta de la cocina, en el túnel de viento, podía ver literalmente la despensa. Isen, dijo mamá, deslizándose hacia mí con perlas, trata de no encorvarte. Esto es importante. Eché un vistazo a mi chaqueta. Supongo que hará, dije. Feliz de cumplir tu estándar mínimo.
Ella no se rió, puntos para mí. Los invitados comenzaron a llegar rápidamente, los padres de Sofía, su tía con el perfume fuerte, dos vecinos a los que mamá llama gente buena porque tienen un bote. Daniel hizo las presentaciones como si estuviera en una campaña electoral, gran apretón de manos, inclinación humilde de la cabeza, destello del anillo. Es bueno en eso de parecer importante sin decir nada. Comenzamos con aperitivos pequeños, tienes que perseguirlos por el plato. Mamá lanzó su primer acto antes de que el camarero recogiera la primera bandeja. Daniel acaba de ser ascendido, le dijo a su papá, voz brillante, prácticamente lo suplicaron. Es indispensable, se secó la servilleta como si hubiera dado una primicia. El papá de Sofía sonrió, Daniel ajustó su corbata 1 milímetro. Yo alcé la mano para tomar otro aperitivo, pero fallé. Historia de mi infancia. Después vino la sopa. Mamá empezó con las estadísticas, ya está entrenando a nuevos asociados, sus socios confían en él para la estrategia, siempre ha tenido esa mente. Se tocó la frente, luego, como un reflejo, sus ojos bajaron hacia mí. Isen, bueno, él sigue en Nueva York, sigue allí. La ciudad no se ha movido, dije. Ella lo ignoró y volvió a Daniel, territorio seguro. La mamá de Sofía preguntó sobre el calendario de la boda. Daniel se recostó como un CEO en un panel. Estamos cerrando el lugar esta semana, dijo, queremos que la atmósfera refleje nuestros valores, limpia, moderna, intencional. Realmente dijo intencional. Me tomé un sorbo de agua para ocultar mi cara. Sofía sintió, radiante. Para ser justa, se veía feliz y seguía mirando hacia la mesa, como si intentara colocarme en algún lado. No sospechosa, curiosa. El pan llegó, tomé el trozo final, ventajas del túnel de viento. Un vecino preguntó sobre la luna de miel. Daniel tenía una presentación lista, verbalmente. 2 semanas en Italia, estamos priorizando experiencias, dijo. Priorizando, como si estuviera redactando un plan trimestral. No olviden priorizar el protector solar, dije. El sol allá es imbatible. Un par de sonrisas. La ceja de mamá hizo el clásico tic. Más flexibilidad. El condominio de Daniel tiene vista a la ciudad, le dijo a la tía de Sofía. Negoció el precio por sí mismo. Su sentido financiero es insuperable. Yo terminé por ella, el hombre una vez consiguió un bolígrafo gratis en un banco. Daniel sonrió como si hubiera ganado esa negociación también. El papá de Sofía se volvió hacia mí, educado, ¿y tú, Isen, qué haces? Inhalé para responder, pero mamá intervino justo a tiempo, él no es como Daniel, un hijo que nos hace sentir orgullosos. El otro juega con libros como un niño. Voz de azúcar, filo de cuchillo. Levanté mi vaso como un brindis a jugar con libros como un niño, de alguna manera los crayones pagan el alquiler. Un par de risas nerviosas, pero la mayoría de la gente volvió de inmediato al resumen de Daniel, plato principal. Filete excelente. Me concentré en eso por 1 minuto mientras mamá repetía la historia universitaria de Daniel, por milésima vez, la misma historia en la que rechazó una pasantía porque no parecía lo suficientemente a largo plazo. Siempre provoca aplausos, esta noche no fue diferente. Papá finalmente intervino. No es un hablador, pero lo intenta. El equipo de Daniel va a él para decisiones difíciles. Dijo orgulloso. Buen liderazgo, dijo él. Cierto, respondí. Ha liderado muchas conversaciones más allá de los 30 minutos. Daniel sonrió como si lo estuviera halagando. Bendito sea el plato principal. Mamá hizo un recorrido para revisar a todos, traducción, asegurarse de que la narrativa siga en el guión. Se detuvo detrás de mí. Isen, la servilleta en tu regazo, no estás en una cafetería. Buen toque, dije, dejándola caer ceremoniosamente. No quiero que el pan se sienta irrespetado. Ella se movió satisfecha. El papá de Sofía me intentó de nuevo. Nueva York debe ser emocionante. Un campo difícil, aunque la editorial es competitiva. Apretada, respondí. Aún divertida, mamá no lo dejó respirar exactamente. Es una fase. Se asentará cuando encuentre algo sólido. El camino de Daniel es intencional. Estable, dije. Ella terminó, más aguda ahora. Los ojos de Sofía se movieron entre nosotros. No era tonta, podía sentir el orden jerárquico. Tampoco parecía que le encantara. Los platos fueron recogidos, las sillas se arrastraron. La gente se estiró y se desplazó hacia la sala de estar. Mamá me interceptó en el pasillo, voz baja, no seas tan despreciativo con la familia de Sofía,
eso refleja en nosotros. Buena noticia, dije. Estaba siendo despreciativo contigo. Ella me miró como si hubiera perdido el chiste a propósito. Solo no lo hagas sobre ti. Ningún riesgo de eso aquí, respondí, y me aparté para dejar pasar al camarero. De vuelta en el comedor, ayudé al camarero a apilar los platos, hábito. El tipo parecía agradecido. Mamá vio y frunció el ceño, como si ayudar al personal estuviera fuera de lugar esa noche. Luego volvió a narrar el ascenso de Daniel a quien estuviera más cerca. Desde mi asiento cerca de la puerta, podía ver todo, Daniel centrado, Sofía a su lado, los padres orbitando, los vecinos asintiendo, el cristal brillando. Era la foto familiar que siempre quisieron. Yo, borroso en el borde, honestamente, no me molestaba. El aire era más fresco allí abajo, el pan llegó a mí primero y no le debía a nadie una actuación. Sofía miró hacia la mesa una vez más, mirada pensativa, como una pestaña abierta en su cabeza, luego volvió a responder preguntas sobre flores y planos de asientos. Me recosté, dejé que la corriente me golpeara la cara y sonreí en mi café. Que pensaran lo que quisieran, esta noche era de ellos. Fue entonces cuando noté a Sofía. Había sido educada durante toda la cena, pero cada vez que mi mamá me descalificaba con su "él solo hace algo con libros", los ojos de Sofía se quedaban en mí, no con una mirada de wow, misterioso, sino más bien como cuando reconoces a un actor en un comercial pero no sabes de dónde, esa picazón en la cabeza. Sacó su teléfono bajo el mantel, sutil, como si estuviera enviando un mensaje, pero no estaba desplazándose con ambos pulgares, estaba escribiendo con cuidado, buscando. Supe exactamente lo que estaba haciendo. El segundo en que sus cejas se levantaron, Google había entrado en la fiesta. Su dedo se congeló en la pantalla, parpadeó 2 veces, se recostó como si su silla se hubiera elevado repentinamente y luego me miró otra vez, más despacio esta vez, y sonrió. Chicos, dijo, voz ligera pero lo suficientemente alta como para detener a mamá en medio de su alarde sobre Daniel, ¿podemos pausar un segundo? Todos se giraron, los tenedores flotaron. Daniel se detuvo a mitad de su frase sobre centros de mesa artesanales. Sofía levantó su teléfono como si fuera evidencia. ¿Es esto tú? Inclinó la pantalla hacia mí. En él estaba mi foto de autor, una foto en blanco y negro de mi rostro, mi nombre justo al lado, Ethan Coe, junto a reseñas, portadas de libros, un artículo llamándome una de las voces más atractivas de la década. La mesa quedó en un silencio absoluto. Daniel frunció el ceño. La boca de mamá se abrió de hecho. Papá ajustó sus gafas como si los píxeles pudieran cambiar si las apretaba más. Sofía soltó una risa completa, no la risa educada de Isen. ¿Por qué no dijiste nada? Mamá intervino, afilada, no es él solo escribe pequeñas historias. Sonaba casi angustiada, como si necesitara que la narrativa volviera a su guión. Sofía acercó más el teléfono. Margaret, literalmente es él, mira, el mismo apellido, su foto, entrevistas, libros publicados. Incluso había un video de él en un panel. Papá finalmente habló, ¿un panel? ¿Cómo en una biblioteca? No, dijo Sofía, ojos aún fijos en mí, un panel televisado en Nueva York, para autores premiados. Daniel soltó una breve risa, la clase de risa que usas cuando estás retrasando algo. Ok, vamos a ser serios. Esto es solo un error, hay toneladas de Ethan Coles por ahí. Golpeé mis dedos sobre la mesa. Tienes razón, Dan, ¿cuáles son las probabilidades? Otro Ethan Cole que se ve exactamente como yo, vive en Nueva York y escribe libros, y casualmente es entrevistado por The Times, qué coincidencia. Un vecino se inclinó, ¿es tu hijo un autor? ¿Famoso? Mamá se tensó. Nunca nos dijo esto, exagera. De hecho, dije señalando con el tenedor, si les dije una vez, en Acción de Gracias hace 3 años. Me preguntaron si ya había terminado de jugar con la escritura. Dije que una de mis historias se iba a imprimir. Dijeron, y cito, pásame la salsa de arándano. Un par de primos se atragantaron con risas. La cara de mamá se puso roja. Sofía seguía desplazándose. Lee en voz alta, ganador del premio del Círculo de Críticos de Ficción, destacado en The New Yorker, novela debut vendida, derechos internacionales, adaptación en desarrollo. Ella levantó la vista, ojos abiertos. ¿Cómo es que esto no es algo de lo que presumas? Cada 5 segundos, me encogí de hombros. Intenté presumir una vez. No pasé del bloqueo de la salsa de arándano. Daniel finalmente explotó, inclinándose hacia adelante. Entonces, ¿qué eres? ¿Un tipo escritor?
Eso no significa nada en el mundo real. La gente necesita abogados, no historias. Lo interrumpí. Curioso, porque la última vez que revisé, tu prometida está emocionada porque me buscó en Google y encontró media página de Wikipedia. Sofía escondió su sonrisa detrás de su copa. Mamá no cedía. Isen, si todo esto es cierto, ¿por qué no lo compartiste con tu familia? Podríamos haberte apoyado. Oh, sí, el famoso sistema de apoyo de los cole, dije sin expresión, como cuando me sentaste en el lado de la mesa de los niños. Honestamente, eso fue una mejora. Nadie en el lado de la mesa de los niños me preguntó cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad. Además, me intercambiaron gelatinas por panecillos. Economía de primera. Eso hizo reír a los vecinos. Incluso la boca de papá se movió. Sofía siguió desplazándose por su teléfono. Literalmente hay fotos tuyas en firmas de libros, con filas de gente, Isen. Eres un gran negocio. Daniel murmuró, cualquiera puede autopublicarse hoy en día. Es cierto, dije, pero aparentemente no todos pueden obtener derechos de película, ganar premios y estar en las listas de lectura universitaria. Raro, ¿verdad? Un silencio tan espeso que podrías untarlo con mantequilla. Mamá lo intentó de nuevo, esta vez más suave. Isen, si todo esto es cierto, ¿por qué no pensaste que merecíamos saberlo? La miré a los ojos, tranquila. Porque cada vez que intentaba hablar sobre escribir, cambiaban el tema a Daniel. Eventualmente dejé de perder el aliento. Resulta que Google escucha mejor que ustedes. Eso la impactó, lo podía sentir en el aire. Sofía extendió la mano a través de la mesa como si fuera de mi equipo. Bueno, creo que es increíble que hayas hecho todo esto por tu cuenta, respeto. Levanté mi vaso hacia ella. Salud, al menos alguien me buscó en Google antes de descartarme. La mandíbula de Daniel se apretó. Las perlas de mamá casi se rompieron bajo la presión de su mano. Papá parecía que quería esconderse en su café. Yo, por mi parte, me recosté, relajado. Años de tragarme su rechazo se redujeron a este único y delicioso momento, donde la verdad fue servida sin que yo levantara un dedo. Y no terminó ahí, ni de lejos. La cena terminó como si alguien hubiera presionado el botón de silencio en la mitad de la mesa. Los tenedores raspaban los platos, los vasos sonaban, pero la charla se había ido. Todos pretendían disfrutar del postre, pero la tensión estaba ahí, espesa como el humo después de un mal espectáculo de fuegos artificiales. Mamá fue la primera en romper el silencio. Claro que sí, ella. Esto no cambia nada, dijo, con la barbilla levantada, como si estuviera regañando un tribunal. Escribir algunos libros no significa que entiendas la vida real. Daniel sigue siendo el que lleva el peso. Me recosté en mi silla, tranquilo. Claro, mamá, llevando el peso de su propio ego, eso es lo suficientemente pesado. Su cara se tensó. No seas engreído, siempre has tenido ese tono sarcástico. Crees que te hace parecer ingenioso, pero solo te hace grosero. Divertido, dije, picando mi pastel de queso. Pensé que me hacía honesto. Debí haberlo estado mal usando todos estos años. Los primos se rieron, pero papá no. Parecía cansado, agotado. Jugó con su tenedor antes de finalmente dejarlo y decir, basta, dijo, con la voz baja. Isen tiene razón. Estábamos equivocados. Eso hizo que toda la mesa se quedara quieta. Mamá parpadeó como si él hubiera crecido una cabeza más. ¿Perdón? Papá suspiró, me miró, de verdad me miró, no a través de mí como si fuera papel tapiz. Debí haberlo visto. Trabajaste duro, construiste algo y nosotros lo ignoramos. No fue justo. Estaba demasiado enfocado en Daniel, demasiado orgulloso. Lo siento. Eso golpeó más de lo que pensaba que lo haría. No porque lo necesitara, hacía mucho tiempo que dejé de buscar su aprobación. Pero escucharlo decir las palabras, eso fue algo. Le hice una pequeña señal con la cabeza. Bueno, no pensé que alguna vez recibiría una de esas. Mejor tarde que nunca, ¿eh? Daniel se movió en su asiento, la cara roja, no dijo nada durante un rato, lo cual era raro. Simplemente se quedó allí, probablemente dándose cuenta de que todos sus comentarios arrogantes que me había lanzado a lo largo de los años ahora se veían patéticos frente a Sofía, frente a todos. Sofía, sin embargo, fue la única que sonrió. Honestamente, he leído tus 2 primeros libros en Kindle. Las portadas quitadas, nunca revisé la foto del autor. Isen Co sonaba común. Solo lo conecté cuando vi tu cara en la cena.
Me encantaron, tienes un talento real. No todos pueden decir que han creado algo con lo que la gente realmente se conecta. La mandíbula de Daniel casi tocó la mesa. ¿Qué? ¿Nunca me dijiste eso? Ella simplemente se encogió de hombros, tranquila como siempre. No salió en la conversación. Eso casi me hizo reír a carcajadas. Daniel, el niño dorado, opacado por su prometida que me admiraba abiertamente frente a toda la familia. ¿No podrían escribir algo mejor? Mamá intentó recuperar terreno rápidamente. Sofía, eso es dulce, pero no queremos inflar su ego. Escribir está bien, pero no es estabilidad. Mamá, dijo Sofía, más cortante de lo que esperaba, él es más estable que la mitad de los abogados que conozco. Ha construido toda una carrera haciendo lo que ama. Eso es raro, deberías estar orgullosa. Mamá parecía que se había tragado un limón. Papá se mantuvo callado, pero no discutió con ella. Solo mantenía la cabeza baja, como si la pelea se le hubiera agotado. Semanas después, pensé que el polvo se había asentado. Fue entonces cuando recibí un paquete por correo. Dentro estaban las 3 copias firmadas que envié la semana que salió mi debut. Los lomos finalmente doblados, un par de páginas dobladas. Dentro había una nota doblada, escrita a mano por papá, con letra desordenada pero deliberada: Isen, tenías razón. Debería haber leído esto antes. Estoy orgulloso de ti, perdón por haber estado ciego tanto tiempo. Papá. Miré esa nota más tiempo del que esperaba. No la enmarqué ni nada cursi como eso, pero sí, la guardé. Pequeñas victorias. Una semana después de eso, Daniel me envió un mensaje de texto. Nada dramático, solo un hey, ¿cómo te trata Nueva York? Pero considerando que los últimos 15 años de nuestra relación fueron un 90% de comentarios arrogantes y concursos de superioridad, esa pequeña rama de olivo dijo más de lo que él se dio cuenta. No respondí con entusiasmo, solo le lancé una respuesta sarcástica, aún sobreviviendo sin la escuela de leyes. De alguna manera, él no respondió. Progreso, y mamá. Oh, ella también cambió. A su manera retorcida, un primo me llamó y me dijo que mamá había estado hablando bien de mí en su club de lectura. Mi hijo, el autor, decía. Al parecer, vivía en Nueva York, muy exitoso. La misma mujer que una vez me dijo que escribir era una fase, ahora me había convertido en su punto de alarde. Dale una semana y una audiencia nueva, y ella cambió de enfoque como un equipo de relaciones públicas. Un minuto era una fase, al siguiente era su acto principal. Es curioso lo rápido que no es una carrera real se convirtió en mira lo que mi hijo ha logrado. No lo froté en su cara, no hacía falta. El cambio ya estaba ocurriendo. Daniel ya no era el hijo dorado intocable. Papá finalmente rompió su caparazón y admitió que había estado equivocado. Incluso mamá, entre dientes, no podía seguir pretendiendo que solo era el hijo extra que hacía algo con libros. Por una vez, no era el chiste en la mesa, y no dije una palabra sobre mi éxito. Ellos lo descubrieron por su cuenta. Sintieron el peso por su cuenta. Me recosté en mi silla, una noche en mi apartamento de Nueva York, con el teléfono vibrando con los mensajes de Daniel, medio amables, los intentos renuentes de orgullo de mamá, la nota silenciosa de papá guardada en un cajón. Dinámica de poder, sí, se había invertido, y lo mejor de todo es que no levanté un dedo para forzarla. Ellos lo hicieron por sí mismos. La fiesta de compromiso no tuvo nada que ver con las cenas anteriores. Antes de que pudiera sentirlo, lo supe en cuanto entré. No hubo lado de la mesa para los niños, no saludos de compromiso, ni comentarios sutiles sobre Daniel siendo el elegido. Esta vez mamá ya estaba en la puerta, con los brazos abiertos, prácticamente arrastrándome hacia la multitud. Ahí está, dijo, sonriendo. Nuestro hijo, el autor. No Isen, no el otro. De repente, tenía un título y, hombre, lo dijo como si estuviera anunciando que el alcalde había llegado. El lugar estaba decorado como un ensayo de boda, luces de cadena, flores por todas partes, todo lo necesario. Usualmente, en estos eventos, me empujaban hacia los bordes, cerca del tío raro que solo hablaba de cortadoras de césped. Esta vez, mi tarjeta de nombre estaba en la mesa principal, justo entre mamá y papá. Daniel estaba sentado al lado de Sofía, por supuesto, pero justo enfrente de mí, jugueteando con su corbata como si preferiría estar en cualquier otro lugar. Cuando los invitados comenzaron a llegar, mamá me exhibía como si fuera la pieza central. Este es Isen, le decía a cualquiera que estuviera cerca. Nuestro hijo, el autor. Vive en Nueva York.
Algunos asentían educadamente, otros parecían realmente impresionados. Una señora incluso dijo, oh, he oído hablar de ese libro, lo que casi hizo que Daniel se atragantara con su bebida. Lo más gracioso es que mamá brillaba como si ella misma me hubiera descubierto, como si fuera algún antiguo objeto de la familia que desempolvó y decidió mostrar. Por primera vez, a mitad de la cena, papá se levantó, tocando su vaso. Normalmente, sus discursos duraban solo 5 minutos, alabando las calificaciones de Daniel, su carrera o su swing de golf, pero esta vez aclaró su garganta y dijo, esta noche no solo se trata del futuro de Daniel y Sofía, también se trata de la familia, y una persona en particular merece reconocimiento, Isen. La sala se giró, no voy a mentir, mi primer pensamiento fue, aquí vamos, está a punto de lanzarme un cumplido indirecto, pero en su lugar continuó, tu madre y yo estamos orgullosos de lo que has logrado. Tal vez no lo dijimos lo suficiente, tal vez no lo dijimos en absoluto, pero esta noche queremos hacerlo. Has forjado tu propio camino y eso importa. Sofía me sonrió, Daniel forzó una sonrisa que parecía que le dolía. Mamá se secó los ojos con una servilleta, dramática como siempre, pero esta vez no fue un show de enojo o desaprobación, realmente parecía orgullosa. Luego me sorprendió, Isen, ¿podrías compartir algo de uno de tus libros? Eso casi me tira de la silla. Durante años, ella los había descalificado como simples historias y ahora quería una lectura como si fuera noche de micrófono abierto. Así que saqué una copia, porque sí, llevo una a veces, demanden si quieren, y pasé a un pasaje corto que sabía que impactaría. Lo leí despacio, claro. La sala permaneció en silencio todo el tiempo. Cuando terminé, hubo aplausos reales. La gente aplaudió en una reunión familiar donde no era el chiste. Eso por sí solo merecía un trofeo. Incluso mamá estaba con los ojos llenos de lágrimas. Hermoso, susurró, apretando mi mano, como si no hubiera pasado la mitad de mi vida minimizándome. Papá asintió, eso es talento, puro talento. Daniel, sin embargo, solo se movió incómodamente, los aplausos pasaron por encima de él. Por una vez no era el chico alrededor del cual todos giraban, no era la estrella del espectáculo, y, por la mirada tensa en su rostro, sabía que lo sabía. Más tarde, cuando la fiesta terminó, Sofía se acercó. Lo que dije antes, lo digo en serio. Isen, has construido algo increíble. Daniel tiene suerte de tenerte como hermano, lo reconozca o no. Sonreí. Cuidado, si dices cosas bonitas sobre mí demasiado a menudo, te van a desinvitar de las cenas familiares. Ella rió, pero sus ojos decían que no estaba bromeando sobre el apoyo. Fue genuino. En el viaje de regreso a mi apartamento, pensé sobre el cambio. No lo perseguí. No me doblé para ser alguien que no era para ganar sus asentimientos. No supliqué por atención ni le sondeé mi éxito en la cara. Construí mi vida pieza por pieza, a millas de distancia de ellos, y sin embargo, aquí estaba, finalmente visible en sus ojos. No significaba que necesitara su aprobación, ese barco había zarpado hacía años, pero mentiría si dijera que no fue satisfactorio verlos darse cuenta de quién era yo sin que tuviera que explicarlo. Así que sí, tomó una fiesta de compromiso, una búsqueda en Google y un par de discursos para dar un giro. Mamá estaba presumiendo, papá se estaba disculpando, Daniel estaba callado por una vez, y yo, seguía siendo el mismo chico que siempre había sido. Mientras me quitaba los zapatos esa noche y tiraba la chaqueta del traje sobre la silla, no pude evitar reír. Supongo que necesitaba Google, murmuré, para hacer lo que mis padres nunca pudieron, notar a alguien. Y, sinceramente, eso fue suficiente. Mi familia dejó de lado mi cena de ascenso por el globo aerostático de mi hermano. Mi mamá publicó, tan orgullosa de mi hijo. No dije ni una palabra, pero corté 3 años de pagos de hipoteca y dejé que perdieran la casa. Se volvieron locos en Reddit. Agarren algo para picar y siéntense, porque esto es ridículo y les va a alegrar el día. Después de años de trabajo duro y de mantener a mi familia económicamente, quería celebrar este día importante con ellos. ¿Qué hicieron? Me mintieron en la cara, dijeron que mamá estaba enferma y luego publicaron su foto con un maldito globo. Sí, escuchaste bien. No es solo por eso, así que déjame empezar desde el principio. Yo, 33 años, hombre, he estado manejando martillos y dirigiendo equipos de construcción desde que era lo suficientemente grande como para sostener un nivel recto. El mes pasado finalmente obtuve el ascenso por el que había estado luchando, supervisor de proyectos, para el contratista comercial más grande de nuestro condado. He estado trabajando en esta industria durante 15 años, empecé como el chico que barría los sitios de trabajo.
Trabajé en todos los oficios que puedas imaginar. Este ascenso no solo significaba más dinero, sino respeto real, mi propio equipo y el tipo de seguridad laboral que te permite dormir tranquilo por la noche. Así que, naturalmente, quería celebrarlo con las personas que supuestamente se preocupaban por mí. Hice una reserva en un buen restaurante de carnes en el centro, invité a los sospechosos habituales, mamá, mi hermano mayor Zach y Oboe, vamos a hablar de este ganador, mi hermana Chelsea y mi tío Frank, que básicamente me crió después de que papá se fuera cuando tenía 12 años. Estas son las personas que me habían estado diciendo durante años lo orgullosos que estaban, como yo era el responsable, como siempre supieron que haría algo de mí mismo, las mismas personas que habían estado apoyándose en mí económicamente durante, bueno, digamos más tiempo del que me gustaría admitir. El día de la cena llegué 15 minutos antes, en un rincón del restaurante, pedí un ginger ale que costaba más de lo que normalmente gasto en el almuerzo durante una semana. La primera señal de alerta debería haber sido el mensaje de mamá, una hora antes, me siento un poco mal, puede que llegue un poco tarde. Luego Chelsea, parece que lo que mamá tiene también la alcanzó, llegando tarde, luego tío Frank, creo que me está cayendo algo también. Para cuando Zach envió un mensaje diciendo que se sentía mal pero que intentaría llegar, debía haber sabido que algo no estaba bien, pero seguí pensando que tal vez había algún virus dando vuelta. Pasó la hora 1, luego la hora 2 y empecé a sentir esa sensación en el estómago. Fue entonces cuando mi teléfono se iluminó con una notificación de Instagram, la historia de mamá, y ahí estaba, el cuchillo en la espalda, publicado en alta definición para que todo el mundo lo viera. Imagina esto, toda tu familia reunida, riendo y brindando, luciendo más saludables que un comercial de vitaminas, sin ningún signo de esa misteriosa enfermedad que aparentemente había barrido a la familia. Pero aquí viene lo interesante, están de pie junto a un maldito globo aerostático, no un globo común, no una decoración de fiesta, un globo aerostático de tamaño completo, de colores arcoíris. Contrátame para la fiesta de cumpleaños de tu hijo, sentados en algún campo. La leyenda de mamá decía, los sueños se hacen realidad, tan orgullosa de mi hijo emprendedor. Me quedé mirando esa foto lo que me pareció una eternidad. Zach sonriendo como si hubiera curado el cáncer, de pie junto a lo que debía ser un globo aerostático usado de $20,000. Mamá, Chelsea y tío Frank, todos levantando copas de champán como si acabara de anunciar que iba a donar un riñón a la caridad. Para darles contexto, Zach tiene 37 años y su último proyecto empresarial fue vender aceites esenciales puerta a puerta, antes de eso tuvo un camión de comida que duró 3 meses, antes de eso un negocio de jardinería que fracasó porque llegar a tiempo aparentemente es opcional cuando eres un emprendedor. Desplazándome por más publicaciones, videos de Zach recibiendo una clase rápida sobre cómo manejar un globo aerostático de un tipo que parecía haber aprendido a volar por YouTube, Chelsea grabando todo como si esto fuera directo al salón de la fama familiar. Luego vi la hora de la publicación, hace 2 horas, justo en el momento en que deberían haber estado sentados a la cena. Fue entonces cuando empezaron a llegar los mensajes, mamá, cariño, de verdad nos sentíamos mal antes, pero comenzamos a sentirnos mejor y pensamos que un poco de aire fresco nos ayudaría. Chelsea, intentamos llamarte, pero el servicio aquí es terrible, espero que lo entiendas. Zach, hermano, esta oportunidad surgió de última hora, la familia es lo primero, pero esto era urgente. Pásalo sobre mi cena de ascenso que había planeado durante 2 semanas por un globo aerostático usado que Zach probablemente encontró en Craigslist. Me quedé allí en ese asiento, leyendo excusa tras excusa de personas que supuestamente estaban demasiado enfermas para celebrar mi mayor logro profesional, pero lo suficientemente saludables como para estar de pie en un campo, viendo a mi hermano desempleado pretender ser Richard Branson. El camarero pasó nuevamente, ¿y qué le dije? Tráeme el bistec más grande que tengas y otra soda, aparentemente estoy celebrando solo. Conduje a casa esa noche sintiéndome vacío, no exactamente triste, ni siquiera enojado, simplemente vacío. Había estado viviendo con los ojos cerrados sobre cómo realmente me veía mi familia y la realidad me acababa de golpear en la cara. Llegué a mi departamento e hice lo que haría cualquier persona razonable cuando su familia revela que está mintiendo, abrí otra bebida y comencé a pensar en cosas peligrosas. Para ponerlo en contexto, había estado pagando su hipoteca durante 3 malditos años. La casa de mamá estaba a punto de ser embargada cuando papá se fue, Zach estaba demasiado ocupado buscando a sí mismo para ayudar, Chelsea acababa de salir de la universidad con préstamos estudiantiles, tío Frank estaba lidiando con sus propios problemas, así que adivinen quién se hizo cargo, yo. Configuré una transferencia automática de $1,830 cada mes para evitar que perdieran la casa familiar, se suponía que sería temporal,
Eso fue hace 3 años y unos $65.880. 3 años de mi dinero manteniéndolos en su casa mientras yo vivía en un departamento de una sola habitación porque no podía permitirme algo más grande. 3 años de ellos tratando ese pago como si fuera tan confiable como la gravedad, nunca dándome las gracias, solo esperándolo. Abrí mi aplicación bancaria y me quedé mirando la pantalla de transferencia automática, más de $65.000, eso es un camión nuevo, eso es un pago inicial para mi propia casa, eso es la diferencia entre vivir de cheque a cheque y realmente tener un futuro. Hice clic en cancelar transferencia y lo confirmé, sin música dramática, sin monólogos internos sobre la lealtad familiar, solo un simple clic del ratón que me ahorró $1.830 al mes. Luego inicié sesión en el sitio web de la compañía de hipotecas para ver exactamente con qué estaba tratando. Fue entonces cuando encontré la segunda bomba. ¿Sabes esa sensación cuando piensas que entiendes lo mal que está una situación y luego descubres que es mucho peor? Ese fui yo a las 11:30 de la noche, mirando un documento de la hipoteca con mi firma en él. Me había olvidado de esa parte. Hace 3 años, cuando estaban luchando para evitar la ejecución hipotecaria, el banco no aprobaba a mamá para una modificación de préstamo sin un cofirmante, alguien con ingresos estables y buen crédito. En ese momento parecía razonable, la familia estaba en crisis y yo era el único en una posición para ayudar, lo que no me di cuenta es que al cofirmar, no solo les estaba ayudando a mantener la casa, sino que también era legalmente responsable de la deuda. Si no pagaban, me arruinaría el crédito tanto como el de ellos. Durante 3 años había estado pagando una hipoteca de una casa en la que no vivía, que no podía vender ni aprovechar, mientras era legalmente responsable por cada centavo de la deuda. Y esta noche, todos me mintieron en la cara para ver a Zack tirar dinero en un pasatiempo que parecía de un dibujo animado. Llamé a la línea de atención 24 horas de la compañía de hipotecas. Después de 20 minutos, me conectaron con alguien que podía explicarme mis opciones. Como cofirmante, puede solicitar ser eliminado como tal, pero eso requiere refinanciar y que el prestatario principal califique por sí mismo, me explicó el representante. Puedes seguir haciendo los pagos como lo has estado haciendo o puedes dejar de hacerlos y dejar que el préstamo entre en mora. ¿Qué pasa si entra en mora? Los procedimientos de ejecución hipotecaria generalmente comienzan después de 90 días de pagos perdidos. Los ingresos de mamá provenían de su trabajo a medio tiempo en una ferretería y de lo que ganaba vendiendo manualidades en los mercados de los fines de semana. No había forma de que calificaría para una hipoteca de $180.000 por su cuenta, lo que significaba que tenía 2 opciones, seguir pagando para siempre o dejar que entrara en mora y enfrentar el golpe en el crédito. Pero había una tercera opción, una que les enseñaría exactamente lo que mi ayuda había valido. Decidí dejarlos resolverlo de la manera difícil. No llamé, no envié mensajes, no les avisé. Si querían hacer como si no fuera lo suficientemente importante como para celebrarlo conmigo, podían descubrir exactamente lo importante que era yo cuando el pago de la hipoteca rebotara. Pasaron exactamente 8 días. La primera señal de pánico fue una llamada perdida de mamá a las 6 de la mañana, luego otra a las 7:15. A las 8 de la mañana, ya me había llamado 4 veces y dejado 2 mensajes de voz que ignoré mientras tomaba mi café. Los mensajes de voz eran exactamente lo que esperarías. El primero estaba confundido. Mac, cariño, recibí una llamada del banco diciendo que el pago no pasó, seguro que es solo un error. El segundo mensaje, el banco dice que el pago fue cancelado y necesitan el monto total para el viernes, por favor llámame de vuelta, no entiendo qué pasó. Luego el mensaje grupal explotó alrededor de la hora del almuerzo. Lo que antes se llamaba familia había sido renombrado problema urgente con la hipoteca y mi teléfono estaba explotando como si alguien estuviera teniendo una emergencia médica. Chelsea, Mac, mamá dice que hay un problema con el pago de la casa. Zack, hermano, lo que sea que esté pasando, necesitamos solucionarlo ya. Tío Frank, ¿alguien puede explicar qué demonios está pasando? Los dejé que se desesperaran durante una hora, viendo cómo se instauraba el pánico en tiempo real. Los mensajes seguían llegando cada pocos minutos, cada uno más desesperado que el anterior. Mamá, el banco quiere $1.830 más una multa de $150 por retraso para el viernes, no entiendo qué salió mal con el pago automático. Chelsea, esto tiene que ser algún tipo de error, los bancos no simplemente dejan de procesar pagos. Ese me hizo reír en voz alta. Chelsea, que nunca había logrado mantener una cuenta corriente equilibrada por más de 3 meses, de repente una experta en procedimientos bancarios. Los dejé desesperarse durante una hora y luego envié un solo mensaje: pago cancelado, resuélvanlo.
La respuesta fue inmediata y exactamente tan aterrada como esperabas. Chelsea, ¿qué quieres decir con cancelado? No puedes simplemente cancelar algo así. Zack, esto es por la cena, ¿verdad? Amigo, esto está yendo demasiado lejos. Mamá, Mako, por favor llámame, necesitamos hablar de esto como adultos. Luego vinieron los intentos de control de daños rápidos. Ambos hermanos ahora lo lamentaban, pero tenía que ser razonable, porque estábamos hablando de la casa de mamá, ¿verdad? Claro, entonces mamá apareció con una oferta. He estado mirando mi presupuesto y creo que puedo cubrir tal vez $800 del pago, si puedes ayudar con el resto. Muy interesante. La mejor parte fue verlos dar vueltas por 3 años. Ese pago de hipoteca había ocurrido como por arte de magia. Se habían acostumbrado tanto a él que dejaron de pensar en de dónde venía el dinero o qué pasaría si se detenía. Los siguientes días fueron como ver a unos adictos darse cuenta de que su proveedor se había mudado a México. Pánico, desesperación y un montón de llamadas telefónicas llenas de ira. No respondí. Satch comenzó con los típicos viajes de culpabilidad, pero cuando eso no funcionó, escaló rápidamente. Primero vinieron los mensajes de voz amenazantes: ¿crees que eres la gran cosa con tu ascenso? No eres nada sin esta familia. Nos debes más que unos malditos pagos de hipoteca. Luego mamá llorando cada noche por lo que estás haciendo. Espero que estés orgulloso de ti mismo, pedazo de basura egoísta. El día 4 llegó un mensaje de texto con una foto borrosa de lo que parecía un bate de béisbol y el mensaje: algunas cosas se tienen que resolver en persona. Me reí tan fuerte que casi la guardo como mi pantalla de bloqueo. Zack intentando hacerse el tipo duro con herramientas de Home Depot. El día 5 se presentó en mi complejo de apartamentos. Lo vi desde mi ventana mientras caminaba por el estacionamiento durante 1 hora, probablemente juntando el valor para tocar mi puerta. Cuando no salí, dejó una nota debajo del limpiaparabrisas: tenemos que hablar, esto termina ahora. Cosas realmente intimidantes. El día 6 llegó mi favorito personal: mi negocio de globos va a ser enorme, y cuando esté ganando 6 cifras, vendrás arrastrándote de nuevo, pero será demasiado tarde, el negocio de los globos, ¿verdad? Satch también comenzó a llamar directamente a mi teléfono de trabajo, dejando mensajes con la recepción: dile a Mac que su hermano llamó sobre un asunto urgente de familia, es sobre la salud de su madre. Por cierto, la salud de mamá estaba lo suficientemente bien como para estar de pie en un campo tomando fotos para Instagram, pero de repente estaba crítica cuando necesitaban munición de culpabilidad. Chelsea también subió al tren de la manipulación, pero optó por el terrorismo emocional en lugar de amenazas directas. No puedo creer que le estés haciendo esto a mamá. Papá ya nos abandonó una vez. ¿Realmente vas a ser el segundo hombre en destruir esta familia? Mamá sacrificó todo, trabajó medio tiempo en una ferretería y vendió manualidades los fines de semana. Yo había estado cubriendo sus cuentas importantes durante 3 años, corriendo, pero claro, yo era el que estaba destruyéndolo todo. Luego intentó hacerse pasar por terapeuta. Le conté a mi terapeuta sobre esta situación y me dijo que estás mostrando un comportamiento clásico narcisista, tal vez deberías buscar ayuda. También comenzó a dejar artículos impresos sobre el abuso financiero a padres mayores en mi limpiaparabrisas, ni siquiera artículos actuales, cosas que claramente había buscado en Google e impreso en la biblioteca porque le cortaron el internet. De nuevo, comportamiento narcisista por negarme a pagar la hipoteca de otra persona. Después de hacerme quedar como una broma, Chelsea empezó a aparecer en lugares a los que iba. Una noche me siguió hasta un bar deportivo, se sentó en la barra junto a mí y empezó a hablar en voz alta con el bartender sobre la crisis de salud mental de su hermano. Solía ser tan generoso, le decía a cualquiera que la escuchara. Siempre ayudando a la familia, pero el éxito lo cambió. El dinero le subió a la cabeza. El bartender me miró como si se estuviera preguntando si iba a causar problemas. Yo solo me encogí de hombros y seguí comiendo mi hamburguesa, dejando que Chelsea actuara para la multitud de trabajadores de construcción y oficinistas a quienes no les importaba en lo más mínimo su drama familiar. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaban molestos por el dinero, sino que activamente intentaban sabotear mi reputación en la ciudad. La máquina de rumores empezó a funcionar a toda velocidad. En la semana 2, me enteré de la campaña por mi compañero de trabajo, Tony: mi esposa se encontró con tu hermana en el supermercado ayer, me dijo mientras revisábamos planos. Estaba bastante molesta, hablando de cómo abandonaste a tu madre enferma y la dejaste sin casa. Mencionó la parte en la que todos mintieron sobre estar enfermos para saltarse la cena de mi ascenso. Le pregunté a Tony y su rostro cambió. No, definitivamente no mencionó esa parte.
Para el fin de semana, la historia había evolucionado. Ahora no solo las había abandonado, aparentemente estaba teniendo algún tipo de colapso. Según la versión que llegó a mí, tenía celos del espíritu emprendedor de Zack, estaba teniendo una crisis de mediana edad a los 33 años, todavía enojado por la partida de papá, posiblemente bebiendo demasiado. El ascenso me había subido a la cabeza. Mi vecino me detuvo cuando iba a recoger mi correo el martes por la noche. Mako, escuché sobre los problemas con tu familia. Tu madre parece ser una mujer tan dulce. ¿Mencionó qué causó los problemas? Dijo que hubo alguna confusión sobre los planes para la cena y que reaccionaste de manera exagerada. Está preocupada por tu estado mental. Sí, el mismo estado mental que había logrado mantener un trabajo durante 15 años, obtener un ascenso y pagar sus cuentas durante 3 años seguidos. Chelsea cometió un error. Le contó la historia a Jenny, que trabaja en la compañía de hipotecas donde fui preaprobado para mi propia casa. Jenny me llamó ese viernes. Mac, probablemente no debería contarte esto, pero tu hermana vino ayer preguntando sobre programas para personas mayores que enfrentan ejecución hipotecaria. Mencionó que solías ayudar con los pagos, pero que tuviste algún tipo de colapso, Dijo que te volviste paranoico y pensaste que la familia te estaba usando para obtener dinero. Quería saber si había alguna forma legal de obligar a un cofirmante a reanudar los pagos. Fue entonces cuando supe que no solo estaban difundiendo mentiras por simpatía, sino que estaban buscando formas de obligarme a volver a ser su cajero automático. Lo que realmente me abrió los ojos llegó el siguiente domingo. Estaba en Home Depot recogiendo suministros cuando escuché una voz familiar en el pasillo de al lado, mamá hablando con los Dalton de la iglesia. No entiendo qué le pasó. Solía ser un buen chico, siempre ayudando a la familia, pero ahora se ha vuelto frío. Piensa que el dinero es más importante que su propia madre. Me quedé donde estaba escuchando. Todo comenzó con este ascenso, se le subió a la cabeza. De repente, se siente demasiado importante para las cenas familiares. Esa fue una reescritura creativa, buscando excusas para no pasar tiempo con ellos. Ellos fueron los que se saltaron mi cena. Lo peor es cómo le dio la espalda a Zack justo cuando las cosas empezaban a mejorar. Zack finalmente encontró algo por lo que siente pasión, una verdadera oportunidad de negocio, y Mac no pudo soportar ver a su hermano tener éxito. Mrs. Dalton hizo ruidos de simpatía, debe ser muy difícil para ti. Lo es, su padre se fue cuando era joven, y tal vez eso lo dañó más de lo que me di cuenta. Ahí estaba, la actuación de la que había oído hablar de segunda mano. Está todo solo ahora, continuó mamá, solo trabajando, creo que el aislamiento lo está empeorando. Di la vuelta a la esquina y ahí estaba ella, secándose los ojos con un pañuelo mientras los Dalton le palmeaban los hombros. Hola, mamá. El cambio fue instantáneo, las lágrimas se detuvieron, su postura se enderezó y por un segundo vi algo frío y calculador antes de que la máscara de madre dolida volviera a ponerse. Mako, ¿qué haces aquí?, dijo, como si se sorprendiera de verme. Los Dalton se veían incómodos, dándose cuenta de que estaban en medio de un drama familiar. ¿Cómo estás, Mac?, preguntó Mr. Dalton con cautela. Genial, de hecho, acabo de comprar una casa. Las renovaciones van bien. El trabajo ha estado fantástico desde el ascenso, le dije mirando directamente a mamá. Bueno, dijo mamá, forzando una sonrisa, tal vez ahora que tienes tu propio lugar entenderás la responsabilidad de ser dueño de una casa, lo importante que es cuidar de las personas que te cuidaron. La audacia era impresionante. Incluso atrapada en sus mentiras, seguía intentando hacerme sentir culpable. Entiendo perfectamente la responsabilidad, mamá, le dije, por eso pago mis propias cuentas. Los Dalton definitivamente estaban percibiendo la tensión. Bueno, creo que debería irme, le dije, espero que te mejores pronto, mamá, has estado un poco mal últimamente. La dejé allí, para que explicara ese comentario a los Dalton. Ese encuentro me enseñó algo importante. Mamá no solo estaba participando en la campaña de Zack y Chelsea, ella la estaba liderando. El acto de la dulce y anciana indefensa era solo eso, un acto. El lunes por la mañana, estaba en el sitio revisando la base de la losa para un nuevo edificio de oficinas cuando Jake, de seguridad, se acercó, luciendo incómodo. Mac, hay algunas personas en la entrada pidiendo por ti, dicen que son familia. Miré hacia la entrada y, efectivamente, ahí estaba el Honda viejo de Zack, estacionado junto al Toyota antiguo de mamá. A través de la cerca de eslabones de cadena, vi a Zack gesticulando salvajemente mientras hablaba con nuestro guardia de seguridad. Diles que estoy ocupado, dije. Ya lo intentaron, dijeron que no se irán hasta hablar contigo.
La mujer mayor empezó a llorar cuando le dije que no estabas disponible. Estaban intentando convertir mi drama personal en un problema profesional. Eso cruzó la línea. Caminé hasta la entrada y Zack comenzó de inmediato: ahí está el hombre de la hora, demasiado importante para contestar llamadas de familia. Le dije que la familia no se miente entre sí. Necesitamos hablar, dijo mamá, activando las lágrimas, esto ya pasó de la raya. Vi a mi equipo observando desde el otro lado del sitio. También estaba el gerente del proyecto del cliente, probablemente preguntándose por qué el supervisor está teniendo una intervención familiar en el trabajo. Lo que ha pasado de la raya es que hayan venido a mi sitio de trabajo, les dije. Si quieren hablar, hagan una cita. Estás jodiendo, dijo Zack mientras daba un paso más cerca de la cerca, como si el eslabón de cadena fuera realmente a detenerlo. ¿Ahora te crees duro? El gran hombre con su trabajo elegante. Sigues siendo el mismo niño asustado que solía llorar cuando papá le gritaba. El equipo definitivamente estaba mirando ahora. La voz de Zack se escuchaba por todo el sitio, asegurándose de que todos pudieran oírlo. Intentaba humillarme, pero luego algo hermoso sucedió. Zack siguió hablando. Sí, eso es, todos aquí deberían saber qué tipo de hombre tienen de jefe, abandona a su madre enferma, destruye a su familia por dinero. Estaba levantando la voz, más animado, prácticamente escupiendo de la rabia. Chelsea intentó agarrarle el brazo, probablemente dándose cuenta de que lo estaba haciendo parecer desequilibrado, pero Zack la apartó. Mi negocio va a ser más grande que cualquier cosa que hayas construido, dijo. ¿Me oyes? Los tours en globo aerostático son el futuro. Me estremecí tanto con eso que te juro que todo mi equipo estaba mirando, no a mí, sino al lunático desempleado gritando sobre tours en globo a través de una cerca de eslabones de cadena. El gerente del proyecto del cliente, Sarah, ahora estaba tomando notas, probablemente documentando el incidente de seguridad para sus archivos. Mamá intentó salvar la situación. Mako, por favor, somos familia. Zack está molesto porque. ¿Por qué qué? Le pregunté, lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Porque compró un maldito globo en lugar de conseguir un trabajo. El silencio que siguió fue perfecto. La boca de Zack colgando abierta, Chelsea luciendo mortificada, mamá dándose cuenta de que su acto de anciana dulce no funcionaba bien con una audiencia de trabajadores de construcción. Al menos no vivo con mi madre a los 37, le dije. Su rostro se puso rojo. No vivo con, tú solo le tomas su dinero mientras ella lucha para pagar las cuentas. Eso sí que es ser un hombre, Zack. Chelsea intentó intervenir, está empezando un negocio. ¿El negocio de los globos? Ese globo que ha estado en el garaje de tío Frank durante 3 semanas. Ese negocio. Incluso mamá parecía avergonzada. Ahora Zack lo estaba perdiendo. Ahora realmente estaba exagerando el acto agresivo. ¿Crees que puedes abandonar a la familia cuando te necesitan? Eres patético. Papá tenía razón al irse, probablemente vio lo que te ibas a convertir, un pequeño egoísta. Fue entonces cuando me di cuenta. No estaban aquí para disculparse o resolver las cosas. Estaban aquí para tratar de humillarme frente a mis compañeros de trabajo y clientes. Cuando Sarah se acercó para ver qué pasaba, Chelsea explotó completamente. Oh, ¿eres su jefe? Tal vez deberías saber qué tipo de persona es con la que trabajas. Abandonó a su madre enferma y la dejó sin hogar. En realidad, dije, girándome para dirigirme a todos los que podían oírme, estas personas se saltaron mi cena de ascenso y luego publicaron fotos de ellos mismos celebrando con mi hermano desempleado, comprando un globo cuando dejé de pagar su hipoteca. Comenzaron una campaña de acoso. El silencio fue hermoso. Mi equipo miraba de un lado a otro entre mí y el circo familiar en la entrada. Mamá intentó recuperarse, bueno, no hagamos esto aquí. Vamos a un lugar privado. No, la interrumpí. Ustedes trajeron esto a mi lugar de trabajo, así que vamos a hacerlo público. Miré directamente a Zack, tienes 37 años, eres desempleado y la única razón por la que no estás en la calle es porque otras personas pagan tus cuentas. Luego a Chelsea, has estado extendiendo mentiras por la ciudad sobre mi colapso porque dejé de financiar las malas decisiones de tu familia. Y finalmente, a mamá, criaste a tus hijos para que piensen que tienen derecho al dinero de otras personas, y cuando uno de ellos finalmente se defiende, juegas a ser la víctima y tratas de destruir su reputación. Todo el sitio había quedado en silencio. Entonces, esto es lo que va a pasar, continué. Ustedes se van a meter en sus coches y se van a ir. Nunca van a contactarme, ni a mi lugar de trabajo, ni a nadie en mi círculo profesional nuevamente, y si lo hacen,
tendremos que complicarlo a mi manera, y no creo que quieran eso. Sach intentó un último intento de poder, no puedes huir de la familia para siempre. Lo veremos, respondí, y me di la vuelta para caminar de regreso al sitio sin decir una palabra más. Detrás de mí, escuché a Sarah decir en voz baja a uno de mi equipo, bueno, ahora entiendo por qué trabaja tan duro. Esa noche, hice algo que debería haber hecho hace semanas, llamé a un abogado. Resulta que el acoso por parte de miembros de la familia sigue siendo acoso, y yo tenía bastante documentación, mensajes de voz amenazantes, mensajes de texto manipulativos, aparecer en mi lugar de trabajo, difundir mentiras para dañar mi reputación. Era acoso según el manual. Tienes varias opciones, me explicó. Carta de cese y desista, orden de restricción o cargos penales por acoso si siguen. Dado que han involucrado tu lugar de trabajo, recomendaría comenzar con una carta formal de cese y desista. 2 días después, Zach, Chelsea y mamá recibieron cartas certificadas informándoles que cualquier contacto futuro conmigo, con mi lugar de trabajo, con mis vecinos o con cualquiera en mi círculo social o profesional resultaría en cargos penales. Me costó $500 y valió cada centavo. El acoso se detuvo inmediatamente, ya no hubo llamadas, ni mensajes de texto, ni visitas sorpresivas, ni reclutar a la familia extendida para tratar de hacerme sentir culpable, ni más rumores por la ciudad. Resulta que cuando las consecuencias son legales en lugar de solo emocionales, la gente desarrolla de repente respeto por los límites. Pero mamá no pudo resistirse a un último intento de manipulación. 2 semanas después de que se enviaran las cartas de cese y desista, llamó directamente a mi jefe. No a mi línea personal, sino al número principal de la oficina. Estoy preocupada por mi hijo Michael, le dijo a la recepcionista. Ha estado actuando de manera errática últimamente y creo que el estrés de su nueva posición podría estar afectando su juicio. Como su madre, solo quiero asegurarme de que esté recibiendo el apoyo que necesita. La cara de esta mujer, incluso después de ser legalmente advertida para mantenerse alejada, seguía tratando de sabotear mi carrera. También intentó ir a través de las esposas de mis compañeros de trabajo. Apareció en la tienda de comestibles donde trabajaba la esposa de Tony, haciéndose la madre preocupada. Empezó a hablar sobre lo preocupada que estaba por mi estado mental y preguntando si Tony había notado algún cambio en mi comportamiento en el trabajo. La esposa de Tony, siendo más inteligente que mi familia, le dio el crédito que merecía y le preguntó a mamá si había intentado hablar conmigo directamente sobre sus preocupaciones. La respuesta de mamá, no quiere hablar con su propia madre. Me temo que está teniendo algún tipo de colapso. La recepcionista reenviaba la llamada a mi jefe, quien me llamó a su oficina a la mañana siguiente. Mac, recibí una llamada interesante ayer de alguien que decía ser tu madre. Dijo que estaba preocupada por tu salud mental y tu desempeño laboral. ¿Qué le dijiste? Que la vida personal de nuestros empleados es confidencial y no discutimos problemas de desempeño con familiares, le dije. Y colgué. Se recostó en su silla. ¿Quieres contarme de qué se trata realmente esto? Le di la versión resumida, drama familiar, dejaron de pagar sus cuentas, escaló a acoso e interferencia en mi lugar de trabajo. Asintió. Bien, mantén esos abogados en tu lista rápida. Si alguien llama aquí sobre ti de nuevo, lo van a transferir a nuestro departamento legal. En lugar de hacerme parecer inestable, mamá se había hecho ver como una manipuladora psicópata tratando de sabotear la carrera de su propio hijo. Mi jefe pasó de estar levemente preocupado por el drama entre empleados a ser activamente protector de un valioso empleado que estaba siendo atacado por su propia familia. El aviso de ejecución hipotecaria apareció en su jardín delantero exactamente 3 semanas después. Pasé por allí una noche después del trabajo solo para verlo por mí mismo. Ahí estaba, oficial, aviso del condado de que la propiedad se vendería en subasta en 60 días. El coche de mamá no estaba en el camino de entrada, tampoco el de Zach. La casa parecía vacía, como si ya se hubieran mudado. No sentí nada, solo la satisfacción silenciosa de que las consecuencias finalmente alcanzaban a las personas que las habían evitado durante tanto tiempo. 2 meses después del aviso de ejecución hipotecaria, pensé que todo había terminado. Luego Zach decidió hacer un último intento. Apareció en la casa de Tony una mañana de sábado. Aparentemente, Zach había averiguado dónde trabajaba, buscó a mi equipo y rastreó la dirección de Tony a través de un acosador en Facebook. Tony me llamó al mediodía, sonando confundido y ligeramente molesto. Mike, tu hermano vino esta mañana. Quería que te diera un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? Dijo que te dijera que la subasta de la ejecución hipotecaria es la próxima semana y que esta es tu última oportunidad para hacer lo correcto.
También dijo que tenía una propuesta de negocio que podría hacernos ricos a ambos. Me reí. Déjame adivinar, tours en globo aerostático. ¿Cómo lo sabías? Sí, tenía todo un discurso sobre paseos en globo y fiestas de bodas. Quería que invirtiera y te convenciera de ser su socio comercial. Dijo que eso sanaría la ruptura familiar y haría a todos ricos. Las agallas de este tipo después de meses de acoso, después de las cartas legales de cese y desista, Zack seguía intentando arrastrarme a su negocio de fantasía. Dejó su tarjeta, continuó Tony, escrita a mano en papel de cuaderno que decía, Zack Balloon Adventure CEO, con un pequeño dibujo de un globo en ella. CEO de un negocio que consistía en un globo usado, sentado en el garaje de tío Frank. También llevaba un traje completo un sábado por la mañana. Parecía que se lo había pedido prestado a alguien unos 50 kilos más pesado. Zack también había intentado este truco en las casas de 3 miembros más del equipo, misma oferta, mismas tarjetas de negocios escritas a mano, mismo traje prestado. El lunes por la mañana, todo el equipo ya sabía que mi hermano iba de puerta en puerta, como un testigo de Jehová sin dinero, intentando vender paseos en globo y paquetes de reconciliación familiar. Pero la verdadera cereza sobre el pastel llegó 2 días después. Chelsea me envió una carta, no un mensaje de texto, ni un correo electrónico, sino una carta escrita a mano, entregada en mi edificio de apartamentos. La dirección de retorno decía Life Coach, entrenadora de vida. Life Coach, la misma mujer que había estado desempleada durante 6 meses, ahora aparentemente estaba cualificada para dar consejos de carrera a otras personas. La carta era de 3 páginas de pura manipulación disfrazada de lenguaje profesional de autoayuda. He estado haciendo mucho trabajo interior últimamente y he llegado a entender que la dinámica de nuestra familia se basaba en patrones codependientes poco saludables. Como tu hermana y ahora como una entrenadora de vida certificada, puedo ver que tus bloqueos emocionales actuales te están impidiendo acceder a la mentalidad de abundancia necesaria para el perdón y la prosperidad. ¿Mentalidad de abundancia para darles más dinero? El negocio de los globos de Zack representa un avance en las creencias limitantes sobre las trayectorias profesionales tradicionales. Este es el tipo de pensamiento innovador que separa a los emprendedores exitosos de las personas atrapadas en la mentalidad de las abejas trabajadoras. Incluso incluyó un paquete de sanación familiar que diseñó, 3 sesiones de terapia guiada de reconciliación por el bajo precio de $150 por sesión. Literalmente estaba intentando cobrarme por perdonarlos. Guardé la carta enmarcada, de hecho, la colgué en mi garaje, junto a mi licencia de contratista. Siempre que necesitaba un recordatorio de por qué los corté, solo miraba a mi hermana intentando monetizar el perdón familiar con un certificado de Life Coach que probablemente imprimió de internet. La subasta de ejecución hipotecaria ocurrió el jueves siguiente. Un inversionista compró la casa por $140,000 en efectivo. Mamá, Zack y Chelsea aparentemente estaban todos allí, sentados en el coche de mamá al otro lado de la calle, observando cómo su casa de la infancia se subastaba. 2 días después de la venta, mamá me envió un último mensaje de texto desde un número que no reconocía, espero que estés feliz ahora. Yo realmente lo estaba, por primera vez en años. Respondí con una sola palabra, sí. Luego bloqueé el número y volví a vivir mi vida, escribiendo esto desde mi terraza trasera un sábado por la mañana, tomando café que costaba más de lo que Zack probablemente gasta en almuerzo, mirando a los hijos de mis vecinos jugando en su jardín. Así es como se ve la paz. Conseguí la casa hace 6 meses, 3 dormitorios, garaje para 2 coches, jardín cercado, todo lo que no podía permitirme cuando estaba pagando $1,830 al mes. El pago de la hipoteca es $200 menos de lo que les estaba dando a ellos y está construyendo patrimonio para mí. El trabajo ha sido increíble. Sara, la gerente de proyecto del cliente del enfrentamiento en el sitio de trabajo, solicitó específicamente que yo fuera para el próximo proyecto de su empresa. Resulta que hacer público el cierre del drama familiar realmente impresiona a algunas personas. El fin de semana pasado, preparé un ribeye perfecto, abrí una soda que costaba $8 por un paquete de 6 y vi todo el partido de fútbol sin que una sola llamada de crisis interrumpiera. No más mensajes de emergencia sobre quien necesita dinero para el alquiler, no más mensajes de voz sobre facturas médicas o reparaciones de coches, no más drama sobre de quién es el turno para lidiar con el desastre que Zack había creado. Solo yo, un maldito buen bisteque y el lujo de gastar mi dinero en cosas que realmente quiero. La casa de la familia se vendió nuevamente el mes pasado. El inversionista la vendió por $180,000. Nueva pintura, nuevo paisajismo. Se ve mejor de lo que ha estado en años. Paso por allí a veces en mi camino a los sitios de trabajo.
Solía ser la casa donde aprendí a caminar, donde celebraba fiestas de cumpleaños y Navidad por la mañana. Ahora es solo otra casa en la calle. Me enteré por el chisme de la construcción que Zack está trabajando en construcción ahora, $15 la hora, trabajo manual de nivel inicial, llegando a tiempo como todos los demás. Ya no hay sueños de emprendedor, solo fichar en el reloj y ganar un salario, como una persona normal. Bien por él, tal vez aprenda algo. Chelsea aparentemente sigue con lo de ser life coach, aunque dudo que tenga muchos clientes. Es difícil vender consejos de éxito cuando tu propia vida es un caso de estudio en malas decisiones. Mamá se mudó a un complejo de apartamentos para mayores al otro lado de la ciudad, un dormitorio, control de renta, exactamente lo que debería haber podido permitirse con sus propios ingresos si no hubiera pasado años esperando que otras personas cubrieran sus grandes gastos. El mes pasado marcó un año completo desde la cena de los globos que empezó todo este lío. Me llevé a mí mismo a la misma parrilla donde me senté solo esa noche, mismo rincón, misma vista del estacionamiento. El camarero me preguntó si estaba esperando a alguien. No, dije. Solo yo esta noche, solo yo. Y por primera vez en años, eso se sintió exactamente correcto. Me senté allí, disfrutando del tipo de noche que la independencia financiera te da, sin culpabilidad, sin arrepentimientos, sin preguntarme si había tomado la decisión correcta. Solo un tipo que aprendió la diferencia entre estar solo y ser libre. Resulta que la paz vale cada centavo que no gastas en los problemas de otras personas. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, en el garaje de tío Frank, está un globo aerostático de colores del arco iris que nunca aprendió a volar, igual que los sueños del hombre que lo compró, lleno de aire caliente y yendo absolutamente a ninguna parte.